Le robé dinero de la cartera mientras dormía. Le mentí a los servicios sociales diciéndoles que me pegaba. Le arruiné el trabajo. Le espanté a sus novios. Le destruí la reputación en el barrio entero. 5 años haciéndole la vida imposible. Y esta mañana me dejó el desayuno en la mesa, me lavó la ropa y me mandó un mensaje que decía: «Cuídate mucho, hijo». Yo tengo 17 años y juro que no entiendo nada. ¿Cómo se puede seguir amando a alguien que te hizo lo que yo le hice a ella? Voy a contarles algo que nunca le he contado a nadie, ni a mis amigos, ni al psicólogo del colegio, ni a nadie en este mundo. Lo he guardado tanto tiempo que ya me pesa en el pecho como una piedra. Sé que hay gente que me va a odiar después de escuchar esto. Sé que algunos van a decir que soy un monstruo, y puede que tengan razón. Pero necesito sacarlo porque ya no aguanto más cargando con esto solo. Necesito que alguien me entienda, aunque sea una sola persona, o aunque no me entienda nadie y simplemente me escuche. Mi nombre es Mateo. Tengo 17 años y vivo en un piso pequeño en el quinto piso de un edificio gris que huele a humedad. Siempre ha olido así. Desde que tengo memoria, ese olor es lo primero que siento cuando entro por la puerta. Mi mamá se llama Valeria. Tiene 38 años. Trabaja en una clínica dental como auxiliar, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Y cuando llega a casa todavía tiene energía para cocinar, para limpiar, para preguntarme cómo me fue en el día aunque yo no le responda. Así es ella. Así ha sido siempre. Y aún así yo le hice lo que le hice. Mi papá se fue cuando yo tenía 12 años. O eso me contaron. Yo solo sé que un día estaba y al día siguiente no. No hubo conversación, no hubo despedida, no hubo nada. Solo el silencio de su cuarto vacío y mi mamá con los ojos rojos fingiendo que todo estaba bien. Tu papá necesita tiempo, me dijo. Y yo me lo creí. Durante meses me lo creí. Esperé que llamara. Esperé que apareciera en la puerta con alguna explicación que tuviera sentido. Pero no llamó, no apareció. Y ese silencio fue lo que me rompió por dentro de una manera que yo todavía hoy no sé explicar del todo bien. Porque yo era un niño de 12 años que adoraba a su papá. Jugábamos al fútbol los domingos. Me enseñó a montar en bici. Me llevaba al cine aunque no le gustaran las películas que yo elegía. Era mi referente, mi ejemplo, la persona que yo quería ser de grande. Y de un día para otro desapareció sin decirme por qué, sin decirme absolutamente nada. Y mi cerebro de 12 años procesó eso de la única manera que supo, buscando un culpable. Necesitaba que alguien tuviera la culpa. No podía ser que simplemente no hubiera nadie a quien señalar. Eso no tenía sentido para mí. Eso era demasiado vacío, demasiado cruel, demasiado sin explicación. Y el culpable más cercano era ella. Empecé a odiar a mi mamá sin darme cuenta de que lo estaba haciendo. No fue una decisión consciente. Fue algo que fue creciendo despacio, como una planta mala que nadie riega, pero que igual crece y crece hasta que un día miras y ya lo ha llenado todo. Primero fueron las miradas, luego las respuestas cortantes, luego los silencios cargados de un resentimiento que yo ni siquiera sabía nombrar. Y cuando cumplí 13 años, ya no era solo resentimiento, era algo más oscuro, más activo. Yo quería que ella sufriera. No lo entendía así en ese momento, pero eso era exactamente lo que quería. Quería que sintiera, aunque fuera una pequeña parte de lo que yo sentía cada noche, mirando el techo de mi cuarto preguntándome qué había hecho yo para que mi papá se fuera sin decirme adiós. En el colegio siempre fui un chico del montón hasta que me junté con Darío. Darío tenía 15 años, era el mayor del grupo, y tenía esa energía particular que tienen los chicos que no le tienen miedo a nada, o que al menos lo aparentan tan bien que da igual la diferencia. Nos hicimos inseparables casi desde el primer día. Él y otros 3. Bryce, Nicolás y un chico al que todos llamaban Topo, porque tenía una manera rara de mirar de reojo que daba un poco de cosa. Con ellos me sentí por primera vez parte de algo. Sentí que importaba, que no era invisible, que había un lugar en el mundo donde yo encajaba. El problema es que con ese grupo, la forma de importar era siendo el más atrevido, el que más arriesgaba, el que menos se achicaba ante nada. Y yo tenía mucho que demostrar, mucho resentimiento acumulado, y una madre en casa que se había convertido sin saberlo en mi Diana perfecta. Había una chica en mi clase que se llamaba Irene. Era callada, seria, de esas personas que observan más de lo que hablan. No era amiga mía ni de lejos.
pero a veces me miraba en clase con una expresión que no era lástima ni curiosidad. Era otra cosa. Era como si ella supiera que yo cargaba con algo que los demás no veían. Nunca me dijo nada. Yo tampoco le dije nada a ella. Pero la recuerdo. La recuerdo porque en ese año, ella era la única persona que me miraba como si yo fuera un ser humano completo, y no solo el chico problemático del fondo de la clase. Mi tutora, la señorita Romero, me preguntaba constantemente si estaba bien en casa. Yo le sonreía y le decía que sí, que todo genial, y luego me iba a contárselo a Darío riéndome. Me parecía que era una metida de narices, que no tenía derecho a preguntarme nada. Ahora entiendo que estaba haciendo su trabajo, que probablemente veía cosas en mí que yo no era capaz de ver en ese momento. Pero entonces yo no quería que nadie me viera. Quería ser invisible para los adultos y visible solo para mi grupo. Quería tener control sobre quién me conocía y quién no. El primer gran golpe que le di a mi mamá fue a los 13 años. Le vacié la cartera mientras dormía. No una vez, varias veces durante semanas. Al principio eran 5 euros, 10 euros, lo suficiente para comprarme lo que fuera con el grupo y sentirme parte. Luego fueron 20, 30. Ella se daba cuenta, claro que se daba cuenta, pero nunca me acusó directamente. Me miraba con una expresión que yo no podía sostener y me preguntaba si sabía algo del dinero que le faltaba. Yo le decía que no con toda la calma del mundo, y me odiaba a mí mismo por dentro mientras lo hacía, pero seguía. Seguía porque parar hubiera significado reconocer lo que estaba haciendo, y yo no estaba listo para eso. Eso era solo el principio. Lo que vino después fue mucho peor. Y hay cosas en esta historia que todavía no tienen respuesta. Cosas sobre mi padre. Cosas sobre mi madre. Cosas sobre lo que realmente pasó en ese piso el año en que todo explotó de verdad. Secretos que Valeria llevaba cargando sola desde antes de que yo pudiera entenderlos. Y que yo descubrí de la peor manera posible, en el peor momento posible, cuando ya el daño que había hecho era casi imposible de deshacer. Pero eso viene después. Primero necesito que entiendan bien quién era yo, lo que era capaz de hacer. Porque si no entienden eso, no van a entender nada de lo que viene, y lo que viene es lo que todavía me quita el sueño. A los 14 años ya era un experto en hacer la vida imposible dentro de ese piso. Había desarrollado un sistema, aunque no lo llamara así. Era instintivo, calculado sin parecerlo, diseñado para desgastar. Pequeñas cosas que solas no significaban nada, pero juntas formaban algo devastador. Llegaba tarde sin avisar, sabiendo que ella se quedaba despierta esperando. Dejaba la cocina destruida después de que ella la había limpiado. Invitaba a Darío y a los demás cuando ella estaba intentando descansar y poníamos la música alta y nos reíamos de ella en voz baja cuando nos pedía que bajáramos el volumen. Cosas así. Cosas que duelen de una manera específica porque son continuas, porque no paran, porque no te dejan recuperarte entre golpe y golpe. Ella trabajaba muchísimo. Eso lo veía yo aunque no quisiera verlo. Llegaba a casa con los pies destrozados, con ojeras de no haber dormido bien, con esa tensión en los hombros de quien carga con demasiado. Y yo, en lugar de aliviarle aunque fuera un gramo de esa carga, me dedicaba a añadir más peso. A veces la escuchaba llorar por las noches desde mi cuarto. Lloraba bajito, tapándose, como si tuviera miedo de que yo la oyera. Y yo me daba la vuelta en la cama y me ponía los auriculares. No porque no me afectara, me afectaba mucho, pero admitirlo hubiera significado bajar la guardia, y yo no podía permitirme eso. Con Darío la cosa se fue poniendo cada vez más intensa. Él había empezado a tener problemas serios fuera del colegio, cosas que yo entonces no entendía del todo, pero que tenían que ver con dinero y con gente mayor que nosotros. Siempre estaba buscando formas de conseguir efectivo rápido. Y yo, que quería su aprobación más que ninguna otra cosa, le contaba lo que hacía en casa como si fueran hazañas. Le contaba que le robaba a mi madre, que la ignoraba, que la hacía llorar. Y él se reía y me decía que era un crack, que no me dejara pisotear por nadie, que las madres eran todas iguales, unas dramáticas, y yo me lo tragaba porque necesitaba escucharlo. El ciberbullying empezó sin que yo lo planeara exactamente así. Un día Darío me pidió que le mandara una foto de mi madre. Algo que tuviera por el móvil, dijo, sin darle más explicación.
Yo tenía una foto de ella en una boda, arreglada, sonriendo. Se la mandé sin pensar demasiado. Al día siguiente esa foto estaba en un grupo de WhatsApp de no sé cuánta gente con comentarios que no voy a repetir. Comentarios de hombres adultos que no la conocían de nada. Comentarios de gente de mi edad que tampoco la conocía. Comentarios crueles, sexualizados, humillantes. Y Darío me miraba esperando mi reacción, y yo me reí. Me reí porque era lo que se esperaba de mí. Porque si no me reía era un cobarde, un blando, el chico que defiende a su mami. Eso fue lo más bajo que estuve en mucho tiempo. No lo entendí así en ese momento, pero lo fue. Valeria nunca supo de esa foto. O si lo supo, nunca me lo dijo. Eso también es algo que forma parte de su forma de ser, y que yo no entendí hasta mucho después. Ella absorbía los golpes en silencio, los guardaba, seguía funcionando, seguía yendo al trabajo, seguía cocinando, seguía preguntándome cómo me había ido aunque yo no respondiera. Era como si tuviera una capacidad infinita para recibir daño y no romperse, o eso parecía desde fuera. El momento en que todo se desbordó de verdad fue un martes de noviembre. Yo tenía 14 años recién cumplidos. Había tenido una semana horrible en el colegio, me habían suspendido 3 exámenes seguidos, y la señorita Romero había llamado a casa para hablar con mi madre. Valeria me esperó sentada en el sofá cuando llegué. No estaba enfadada, estaba seria, tranquila, con esa calma que a veces me ponía más nervioso que los gritos. Me dijo que la señorita Romero estaba preocupada, que ella también estaba preocupada, que quería que habláramos. Y yo exploté. No recuerdo exactamente todo lo que le dije. Recuerdo fragmentos. Recuerdo haberle gritado que era su culpa que mi papá se hubiera ido, que si él no estaba, era porque ella lo había espantado, que era una mala mujer y una mala madre, y que entendía perfectamente por qué él había preferido irse antes que quedarse con ella. Recuerdo su cara. Recuerdo cómo se quedó paralizada con los ojos muy abiertos, como si le hubiera metido un puñetazo en el estómago. Y recuerdo que no lloró delante de mí. Se levantó, fue a su cuarto, cerró la puerta con mucho cuidado, y no salió más esa noche. Yo me quedé en el sofá con el corazón desbocado, esperando no sé qué, que volviera a salir y me gritara también, que me dijera algo que justificara lo que yo acababa de hacerle. Pero no salió, y ese silencio fue mucho peor que cualquier cosa que hubiera podido decirme. Al día siguiente actuó como si no hubiera pasado nada. Me hizo el desayuno. Me preguntó si quería que le planchara la camiseta, y yo no supe qué hacer con eso. Pero lo que menos me imaginaba en ese momento era lo que Darío estaba a punto de hacerme. Mi mejor amigo, la persona en la que yo más confiaba. El que tenía en su poder cada cosa que yo le había contado sobre mi madre, sobre mí, sobre lo que hacía en casa. Todo guardado en conversaciones de WhatsApp. Todo disponible. Todo listo para ser usado en el momento en que a él le dejara de convenir tenerme cerca. Ese momento llegó antes de lo que yo esperaba. Y cuando llegó, me dejó más expuesto y más solo que nunca en mi vida. Oigan, antes de seguir necesito pedirles algo. Si están llegando hasta aquí es porque esto les está llegando de verdad, y eso significa mucho para mí. De verdad. Denle me gusta al video, ese botón que tiene el pulgar hacia arriba es la única forma que tienen de decirme que no estoy contando esto en el vacío. Y si todavía no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. Es el botón que dice suscribirse, está justo ahí. Denle y activen la campanita para que no se pierdan nada. Lo que viene ahora mismo en esta historia los va a dejar completamente en shock. No exagero. Sigan escuchando. Lo que Darío hizo fue simple y fue devastador. Tomó capturas de pantalla de meses de conversaciones privadas entre nosotros. Conversaciones donde yo le contaba con todo detalle lo que le hacía a mi madre, donde me reía de ella, donde describía cómo la hacía llorar y cómo me sentía de poderoso haciéndolo, donde decía cosas sobre ella que no voy a repetir aquí porque me dan vergüenza hasta el día de hoy. Las subió a un grupo enorme de WhatsApp que tenía gente del colegio, gente de fuera, personas mayores que yo, y las acompañó con un mensaje que decía: ¿Veis a este? El que más habla de sus amigos por detrás. No sé exactamente qué pasó entre Darío y yo para que llegara a ese punto.
Sé que hubo algo de dinero de por medio. Sé que yo me había negado a hacer algo que él me pidió, algo que tenía que ver con sus historias turbias con gente mayor, y que eso lo enfadó. Sé que para Darío las personas eran herramientas, y cuando una herramienta dejaba de serle útil o le creaba problemas, la eliminaba. Yo tardé 2 años en entender eso, y me costó muy caro entenderlo. Al día siguiente de que subiera esas capturas, el colegio era otro planeta. La gente me miraba diferente. No con miedo, no con respeto, sino con asco, con esa distancia específica que pone la gente cuando descubre que alguien es capaz de algo que les resulta indefendible. Bryce y Nicolás dejaron de hablarme sin darme ninguna explicación. Topo me esquivaba en los pasillos. Hasta los chicos que apenas me conocían me miraban como si fuera alguien a quien había que mantener lejos. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que las capturas llegaron al colegio de verdad, a manos de la señorita Romero, y ella las llevó a dirección, y desde dirección llamaron a mi madre. Valeria vino al colegio un miércoles por la mañana. Yo estaba en clase de matemáticas cuando me mandaron llamar al despacho del director. Cuando entré, ella estaba sentada en una silla con el bolso en el regazo y las manos cruzadas sobre el bolso. Tenía puesta ropa de trabajo, se había escapado de la clínica para venir. Me miró cuando entré y no dijo nada. El director habló. Explicó lo que se había compartido. Describió el contenido de las conversaciones con una frialdad clínica que me hacía querer desaparecer de ese cuarto. Y yo no pude mirar a mi madre durante todo ese rato. Me quedé mirando el suelo. Cuando terminó la reunión y salimos al pasillo, ella me puso una mano en el hombro. Solo eso. Una mano en el hombro, y me dijo, «Vamos a casa». No me gritó. No me humilló delante del director. No lloró. Me puso una mano en el hombro y me llevó a casa, y eso me destrozó más que cualquier castigo que hubiera podido darme. Estuve 2 semanas sin salir del cuarto prácticamente, sin hablar con nadie, sin comer bien. Me levantaba, iba al colegio porque no tenía opción. Volvía, me metía en la cama. Irene, la chica callada de mi clase, fue la única que se me acercó durante esa época. Un día en el recreo se sentó a mi lado en un banco y no dijo nada durante un rato. Luego me preguntó si estaba bien. Le dije que no, y ella asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar, y se quedó ahí sentada a mi lado sin pedirme que explicara nada. No sé por qué hablo de Irene. Tal vez porque en ese momento fue la única persona que no me miraba con el filtro de lo que había hecho. O tal vez porque lo que me pasó poco después tiene que ver con entender que hay gente que te da más de lo que mereces sin que tú lo entiendas. Porque justo cuando creí que las cosas no podían ponerse peor, encontré algo en el cuarto de mi madre que lo cambió todo. Algo que llevaba ahí guardado desde antes de que yo tuviera memoria. Algo que me hizo replantearme absolutamente todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi padre, sobre por qué estábamos donde estábamos. Una caja de zapatos debajo de la cama, cerrada con una goma elástica, llena de cartas, cartas escritas a mano, dirigidas a mí. Las cartas tenían el nombre de mi padre en el remite. La letra era suya. La reconocí aunque hacía años que no la veía porque la tenía grabada de cuando me escribía notas en los bocadillos que me preparaba para el colegio. Eran 19 cartas. Las conté. 19 cartas escritas a lo largo de 3 años, desde que tenía 12 hasta que tenía 15, que yo nunca había visto en mi vida porque Valeria las había guardado todas sin dármelas. El primer pensamiento que tuve fue que ella me las había robado, que me había quitado el único contacto que mi padre había intentado tener conmigo, que durante 3 años yo había creído que era invisible para él, que no le importaba, que me había abandonado sin mirar atrás. Y todo ese tiempo había cartas. Había palabras suyas destinadas a mí que nunca llegaron. Y la culpable era ella, mi madre, la mujer a la que ya odiaba, a la que ya le había hecho tanto daño. Aquí estaba la prueba definitiva de que yo tenía razón en odiarla. Agarré las cartas y fui al salón temblando. Ella estaba leyendo, creo, o viendo algo, no recuerdo bien. Lo que recuerdo es tirarle las cartas encima y gritarle. Gritarle que era una mentirosa, que me había ocultado a mi padre, que cómo había podido hacerme eso, que por su culpa yo había pensado durante años que no valía nada para él, que todo lo que le había hecho era culpa suya porque ella me había destruido primero.
Valeria miró las cartas. Luego me miró a mí. Y no se defendió. No gritó. No dijo que tenía razón ni que me equivocaba. Se quedó muy quieta. Se levantó del sofá, fue a la cocina a buscar un vaso de agua. Se lo bebió despacio, y cuando volvió al salón se sentó y me dijo, «Siéntate. Necesito que te sientes y que me escuches». Y yo me senté. No sé por qué me senté. Supongo que había algo en su voz que no había escuchado antes. No era miedo. No era súplica. Era otra cosa. Era la voz de alguien que lleva años cargando con algo que pesa demasiado y que finalmente, ha llegado el momento de soltarlo. Me dijo que las había guardado porque había leído la primera antes de dármela. Que la leyó para asegurarse de que no había nada en ella que pudiera hacerme daño, y que lo que encontró en esa carta era peor que el silencio. Me dijo que mi padre no se había ido, que ella lo había echado, y me dijo por qué. Y lo que me dijo por qué fue lo que deshizo todo lo que yo creía saber. Me contó cosas que yo no sabía, que no podía haber sabido porque era un niño cuando pasaron, y porque ella los protegió deliberadamente de que yo lo supiera. Me contó que los últimos 2 años que mi padre vivió con nosotros habían sido los peores de su vida, que había tenido un problema grave con el alcohol que nosotros no veíamos porque él lo escondía bien, o lo intentaba, que hubo una noche concreta que ella me describió sin entrar en demasiados detalles, pero con suficientes para que yo entendiera, en la que las cosas fueron más lejos de lo que deberían haber ido nunca. Que esa noche ella tomó la decisión de que él no podía seguir viviendo en esa casa. No por ella, por mí, para que yo no creciera viendo eso, para que no me normalizara, para que no pensara que así eran las cosas entre las personas que se quieren. Me contó que él se fue porque no le quedó otra opción, que al principio sí intentó mantener el contacto, que las cartas eran parte de eso, pero que a medida que fue leyéndolas, fue entendiendo que no eran el contacto de un padre que echa de menos a su hijo. Eran las cartas de un hombre que quería parecer buen padre sin serlo. Que en ninguna de las 19 cartas había una pregunta real sobre mi vida, sobre cómo estaba, sobre lo que necesitaba. Había frases bonitas, palabras que sonaban bien, promesas de que algún día nos veríamos, pero ninguna acción, ningún intento real, ninguna dirección de vuelta a la que yo pudiera escribirle. Yo no la creí del todo en ese momento. Necesitaba no creerla. Necesitaba que ella siguiera siendo el problema, porque si ella no era el problema, entonces el problema era mi padre, y si el problema era mi padre, entonces todo el odio que yo había dirigido hacia ella durante 5 años había sido un error mío, y eso era demasiado para asumir de una sola vez. Pero esa noche me senté en mi cuarto y leí las cartas, las 19, una por una, y lo que vi fue exactamente lo que ella me había descrito. Palabras vacías, promesas sin fecha. Un padre construyéndose una narrativa de sí mismo como víctima de una situación injusta, sin asumir ninguna responsabilidad por nada de lo que había pasado. Y en ninguna de las 19 cartas, había un número de teléfono, una dirección, una forma concreta de encontrarle. Me quedé despierto toda la noche con esas cartas en la mano, y al día siguiente tomé una decisión. Encontré el número de mi padre a través de una red social. No fue difícil. No había hecho ningún esfuerzo por desaparecer del todo. Tenía perfil público, fotos de viajes, fotos con gente sonriendo. Una vida entera vivida mientras yo crecía preguntándome por qué no valía suficiente para que se quedara. Le llamé un sábado por la mañana. Eran las 10. Valeria estaba trabajando. Yo estaba solo en el piso con su número en la pantalla y 5 años de rabia acumulada que hasta ese momento había estado apuntando en la dirección equivocada. Descolgó al tercer tono. Dijo hola, con una voz que no reconocí. Yo me identifiqué. Hubo un silencio largo. Luego dijo mi nombre, con un tono que mezclaba sorpresa con algo que quería parecer emoción, pero que sonaba hueco. Dijo que cuánto tiempo, que se alegraba de saber de mí. Y yo le dije todo. Le dije que había leído sus cartas. Le dije lo que había visto en ellas. Le dije que durante 5 años yo había destruido a la única persona que realmente se había quedado conmigo, porque mi cerebro de 12 años necesitaba que alguien tuviera la culpa, y él se había ido demasiado lejos para que yo pudiera culparle a él.
Le dije que lo que le había hecho a mi madre era en parte responsabilidad suya porque él me había dejado sin herramientas, sin explicación, sin nada con lo que procesar su ausencia. Le dije que era un cobarde. Le dije que las cartas eran basura emocional, que eran la forma que tenía de sentirse bien consigo mismo sin hacer nada real. Le dije que no quería volver a saber de él, que no le llamaba para tener una relación, ni para cerrar heridas, ni para ninguna de esas cosas bonitas que salen en las películas. Le llamaba para que supiera que yo sabía, para que no pudiera seguir existiendo en el mundo creyendo que era una víctima inocente de nada. Colgué. No lloré. Me quedé sentado en el sofá durante un rato largo mirando el teléfono. Y luego fui a la cocina, me hice un sándwich y me lo comí. No sé si lo que hice estuvo bien. No sé si tenía derecho a decirle todo eso. No sé si parte de lo que le eché en cara era mi responsabilidad y no la suya. Pero no me arrepiento. No me arrepiento de ninguna sílaba de esa conversación. Y si volviera atrás, lo haría exactamente igual. Valeria llegó del trabajo esa tarde, y yo le conté lo que había hecho. No me lo preguntó. Se lo conté yo. Se quedó callada un momento. Luego me dijo que entendía por qué lo había hecho. No me dijo que estaba bien ni que estaba mal. Solo que lo entendía. Esa noche cenamos juntos por primera vez en no sé cuánto tiempo. No hablamos de nada importante. Pusimos algo en la tele, y cuando terminé de comer le dije gracias por la comida. Creo que fue la primera vez en 5 años que le decía gracias por algo. Ella sonrió sin hacer teatro de ello, sin convertirlo en un momento, y recogió los platos. Todavía no sé cómo procesar del todo lo que le hice durante esos 5 años. Hay días en que creo que tengo una explicación y días en que creo que la explicación no me excusa de nada. Sé que era un niño roto buscando a quién culpar. Sé que ella cometió un error guardándome esas cartas, aunque lo hiciera por protegerme. Sé que mi padre era un ausente de lujo que construyó su propia historia sin preguntarle a nadie más. Sé todo eso. Pero también sé que yo tomé decisiones, que cada cosa que le hice fue una elección, aunque fuera una elección hecha desde el dolor y la confusión. Que el dolor no te convierte en víctima de tus propios actos, y que hay cosas que hice que no tienen justificación suficiente, solo explicación. Lo que aprendí de todo esto, si es que se puede llamar aprender a algo que todavía me duele, es que el odio que sientes hacia alguien a veces no tiene nada que ver con esa persona. A veces es el odio que no sabes cómo dirigir hacia donde realmente pertenece, y que cuando lo descargas en la persona equivocada, el daño es real aunque el destinatario fuera otro. Mi madre sigue lavándome la ropa, sigue dejándome el desayuno, sigue diciéndome que me cuide, y yo todavía no entiendo del todo por qué. Tal vez ella sí lo entiende, tal vez algún día me lo explique, o tal vez hay cosas que no necesitan explicación para ser verdad. Lo que sí sé es que no voy a desperdiciar lo que me queda de esto. Si llegaron hasta aquí, quiero que sepan que esto no fue fácil de contar. No fue fácil ni de recordar. Si este video les llegó de alguna forma, si reconocieron algo de esto, ya sea en ustedes o en alguien que conocen, denle me gusta. Es el botón del pulgar hacia arriba, está justo ahí. Y si todavía no están suscritos al canal, por favor háganlo ahora. Aprieten el botón de suscribirse y activen la campanita porque todos los días subimos historias reales como esta, historias que no van a encontrar en ningún otro lado, historias que los van a dejar sin palabras. Y si han vivido algo parecido, si cargaron con algo que creyeron que era de una persona y resultó ser de otra, cuéntenlo en los comentarios. Quiero leerlos. De verdad quiero leerlos. Perdónenme si el video fue largo. Es que estas cosas no se pueden contar a medias. No se puede contar la mitad de algo así y que tenga sentido. Necesitaba contarlo entero. Necesitaba desahogarme con alguien que pudiera entenderme. Y ustedes estuvieron aquí hasta el final. Eso significa más de lo que creen. Gracias. De verdad. Gracias por acompañarme.